misión, no sabría cómo llamarlo, de crear el libro para los niños, tiene mucho que ver con mi propia experiencia, con la sensación de que es muy posible y hasta no solo posible, sino deseable. Creo que hay una plasticidad en el niño para captar ciertas cosas y las va incorporando y naturalizando con más sensibilidad, te diría. En mi experiencia, he comprobado que eso es posible, con lo cual a mí me consta corporalmente. Y yo fui aprendiendo astrología así, siendo muy chiquita. Mi papá me empezó a transmitir la información a través de cuentos, de las visualizaciones que él desarrolló, dar clases a adultos, pero me las hacía a mí también, siendo muy pequeña. Y después de una manera muy cotidiana, natural, porque no solamente mi papá, sino también mi mamá manejó el lenguaje astrológico, mi tía, amigos de mi papá. Entonces yo andaba alrededor de personas que hablaban en ese idioma. Entonces, como cualquier idioma, lo fui incorporando así naturalmente, digamos. Luego de adulta surgió como deseo, intuición, que me gustaría transmitir también a los chicos la información de la astrología sin un objetivo. O sea, al principio surgió como unas ganas que no tenían un objetivo, una utilidad, no tenía un plan. Pero la idea estaba ahí hace mucho tiempo y ahí sí fue surgiendo más la intención de para qué, por qué, tiene sentido. Y empecé a sentir que sí, que me imagino a las personas que se dediquen a investigar astrología en el futuro. Y me imagino que sean, me emocioné un poco. Me imagino que lo tengan ya incorporado desde niños, y me parece que puede ser mucho más potente la información que nos brinda la astrología. Cuando digo la información que nos brinda la astrología, digo no usar a la astrología como una herramienta para el yo, para la persona, sino justamente, y por eso digo lo que pueden ir captando los niños, conectar con que la astrología nos habla del universo, es una red de interconexiones. La premisa básica de la astrología, que es observar que hay ciertos patrones del movimiento del sistema solar que se corresponden con ciertas situaciones, experiencias en la Tierra. Si existe esa correspondencia, si se comprueba a partir del lenguaje cotidianamente que hay una unidad ahí, si eso se hace carne, o se va haciendo carne, o se va comprendiendo, ¿cómo no vamos a sentir que estamos interconectados, que estamos profundamente implicados y unidos los unos con los otros? Y me parece que eso es lo más potente, y me parece que está bueno que un niño crezca con ese registro. Lleva al despliegue de una sensibilidad donde la vincularidad se vuelve central en lugar de que el yo se vuelva central. La astrología en última instancia trae una información de descentramiento, corrernos del centro de las experiencias, porque ubica a la interacción como el fundamento de la existencia. Si seguimos la lógica, si el cielo y la tierra están tan interconectados, cuando a simple vista nos parecen dos dimensiones que no tienen nada que ver, ¿cómo no vamos a estar interconectados los humanos con las plantas, con las otras especies de la tierra? Me parece que ir sintiendo eso es necesario. Y supongo que hay muchos caminos para ir sintiendo eso, y se van abriendo muchas maneras de llegar a ese registro. Bueno, a mí me tocó llegar ahí a través de la astrología, y entonces es lo que yo puedo compartir. Y creo que es una buena vía, un buen camino para llegar a cierta percepción, ¿no? Y una percepción más sensible de la realidad y de la vida, donde no son creencias o mandatos o ideas filosóficas, ¿no? Es a través de ese tipo de información la que va llevando a este registro, sino que puede ser mucho más contundente. Si uno va haciendo cartas natales, si uno va observando las cualidades de las personas que nacen y se va dando cuenta que están efectivamente de una manera muy misteriosa ligadas a los movimientos del cielo, si uno va sintiendo día a día que el transitar de los planetas en el sistema solar tienen implicada una información, unas ciertas cualidades que las podemos percibir, eso se hace muy empírico, se hace muy comprobable. Entonces no se trata de que luego te importa el otro, te importan los vínculos porque hay que ser bueno o porque vas a recibir un premio, sino porque
se te hace concreto y vital que lo que aparece a través de otros es información que te es pertinente, y que si estamos tejidos de esta manera, lo que le pase a otro te importa, porque te pasa a vos. La astrología como lenguaje, lo tomamos como un lenguaje porque es un sistema de símbolos en un punto, pero en realidad es un sistema de símbolos que remite a algo que, si uno lo puede observar gracias a ese sistema de símbolos, es un hecho, como si hubiera dos planos. Existe para mí, gracias a este lenguaje, que me permite comprender un montón de información a través de ciertos símbolos, es un hecho de que hay una relación entre el cielo y la tierra. Necesitamos el sistema de símbolos para llegar a ese registro, porque si no sería una cosa ideológica, o una creencia, o una cosa mística. Bueno, muchos pueden tener ciertas experiencias que les den esa información, a otros nos hace falta ese lenguaje. Y digo lenguaje en el sentido de un sistema de símbolos que portan información, que a través de conocer las letras que hacen ese lenguaje se puede acceder a una cierta información, se puede acceder a una comprensión de la realidad. El lenguaje musical permite que exista la música. La música es una manera de relacionar sonidos con distancias y proporciones específicas que generan belleza, que generan armonía, que generan cierto ritmo. Si alguien conoce el lenguaje musical, alguien lee una partitura, está leyendo un sistema de símbolos. La corchea, la negra, la blanca, el pentagrama. Ahí hay un montón de diseños, de dibujos que remiten a las notas musicales que luego se ejecutan en un instrumento. Quien puede leer una partitura musical, aunque no escuche la música ejecutada en un instrumento, la puede inferir. Se la puede imaginar, esta melodía suena así. Y en ese sentido es un lenguaje, permite acceder a una dimensión a la cual no accederíamos de otra manera. La astrología opera de una manera muy similar, o sea, hay ciertos símbolos que quien aprende a leerlos, a interpretarlos, los observa y puede inferir, las cualidades que están presentes en este momento en la Tierra son la cualidad de Neptuno en Piscis y de Saturno en Acuario, y eso no quiere decir nada para alguien que no conoce el sistema de símbolos, que no conoce ese lenguaje, pero para quien sí, quiere decir mucho, y eso es mucha información que enriquece mucho la percepción y la complejiza. Todo lenguaje es un puente, es una traducción entre dimensiones. El lenguaje verbal que hablamos los seres humanos emerge a partir de la evolución del sistema nervioso, la maduración del cerebro, que en un momento empieza a asociar patrones sonoros con elementos de la realidad. Entonces, para que dos seres puedan transmitirse información en la distancia. Imagínate en épocas prehistóricas la necesidad de avisar algo en la distancia y empieza a aparecer un sonido y luego ese sonido se establece y se empieza a hacer la relación de, este sonido significa tal cosa o tal situación. Ahora, el lenguaje verbal, que entonces empieza a aparecer y empieza a permitir que nos comuniquemos, que cuerpos distintos intercambien información en la distancia, tiene la particularidad de nombrar elementos, de nombrar objetos, de hacer un recorte de lo que es el flujo de información que circula en la vida, porque necesariamente empiezo a nombrar silla, planta, suelo. Necesariamente el lenguaje se organiza
nombrando cosas, nombrando objetos en principio. Y entonces, de alguna manera, recorta el flujo de información, porque si nos ponemos a registrar profundamente, una planta no es un objeto recortado en sí mismo, sino que es el resultado de múltiples relaciones. O sea, la planta existe porque existe la tierra que la sustenta, porque existe el agua que la alimenta y permite que emerjan los nutrientes de la tierra, porque existe el sol que le brinda energía y le permite hacer fotosíntesis. Cuando uno dice planta, entonces, que está haciendo un recorte de todo ese entramado de relaciones. Y es necesario y está perfecto, ese es el lenguaje que tenemos, pero me parece que es importante que tengamos en cuenta que cuando estamos hablando, estamos cristalizando, estamos deteniendo un flujo, estamos recortando información. Porque por supuesto sería muy complejo decir, en vez de planta, entramado de relación, no tiene sentido, decimos planta. Ahora, esa manera de comunicarnos, esa estructura que tiene el lenguaje, está absolutamente incorporada a nosotros. Nosotros somos seres de lenguaje, nacemos y estamos inmersos en el lenguaje que es previo a nosotros mismos, con lo cual nos vamos constituyendo estructurados en esa forma de estar, de nombrar cosas, objetos, elementos. Con lo cual nuestra percepción misma termina estando condicionada por esa manera de nombrar. Entonces, ¿qué percibimos? Percibimos cosas, percibimos objetos, no percibimos relaciones en primera instancia. Nuestra percepción en general es cosas que se relacionan, objetos que tienen un vínculo entre sí, no vínculos que permiten que emerjan objetos. Esto no es ningún problema, opera así, pero refuerza un tipo de lógica, una lógica en la cual estamos, como te decía, inmersos, que es una lógica sujeto-objeto. Vivimos en un mundo de objetos y entonces nosotros mismos nos constituimos en una especie de objeto en el sentido de alguien recortado, un ser autónomo, independiente, que es algo en sí mismo y que después tiene relaciones. Si nos detenemos a sentirlo, sentimos así, percibimos un poco de esa manera. Soy alguien en sí y luego me relaciono y tengo algunas relaciones que me gustan y aparece el tengo. Soy un objeto que tiene otros objetos. Soy un sujeto que se relaciona con objetos, los tiene, no los tiene. Es toda una manera de sentir que está apoyada en cómo está estructurado el lenguaje en nuestro psiquismo. Y entonces, en ese punto, la astrología se aparece como un lenguaje alternativo, como un lenguaje más, dentro de toda una familia de lo que se llaman lenguajes sagrados, que son los sistemas simbólicos, lenguajes que permiten poner en primera instancia la relación por sobre el objeto. Entonces, la astrología está basada en una percepción, que es la percepción de que cuando hay ciertos patrones de cómo están ubicados los astros en el sistema solar, eso se corresponde con hechos y situaciones en la Tierra. Empezó a ser necesario, me imagino yo, en esos cerebros que se iban dando cuenta de que, hey, cuando el Sol está ubicado acá, toda la gente que nace tiene ciertos patrones en común. Vamos a tomar nota que el Sol está transitando ese pedazo del cielo. Y entonces empiezan ahí a aparecer toda la estructura simbólica, toda la estructura de símbolos que dan cuenta de esos posicionamientos, de esas ubicaciones de los planetas en el cielo, y que entonces luego permiten dar cuenta que nació alguien hoy. Esa persona que nació está íntimamente ligada a cómo estaban ubicados los planetas en el sistema solar en ese instante. Los observamos, lo dejo escrito a través de símbolos, luego pasa lo que te decía con la partitura. Miro esos símbolos y aunque no sienta a esa persona, aunque no la conozca, aunque no la registre, puedo inferir, si seguimos con la metáfora musical, cuál es su melodía.
no escucho la canción, no escucho la melodía que ese ser es, pero me lo puedo imaginar, porque tengo el símbolo que me dice Sol en Cáncer, Luna en Géminis. Y lo mismo si veo una partitura y veo Do, Re, y agarro un instrumento y puedo tocar Do y Re. Entonces es como una interfase, es como el sistema simbólico, el lenguaje está en el medio de una dimensión y de otra, como para traducir y permitirnos dar cuenta de que aquello que está pasando en la Tierra, lo que está implicado en un ser humano, está ligado a lo que está pasando en el cielo. El lenguaje astrológico creo que complementa la estructura de nuestro lenguaje verbal. Entonces, nuestro lenguaje verbal que nos condiciona a la percepción y a la lógica sujeto-objeto, donde siempre hay un sujeto y un predicado, siempre tiene que hay alguien que enuncia, un alguien en sí mismo que se relaciona en un mundo de cosas. Creo que esa dimensión existe y es inevitable, es lo que somos, pero que el lenguaje astrológico entonces vendría a complementar esa percepción fragmentaria o separativa a la cual nos lleva la estructura del lenguaje. Se puede complementar con un lenguaje simbólico, se puede complementar con un lenguaje astrológico, y entonces el cerebro tiene la oportunidad de, mientras aprende a sentir, a procesar información, a registrar como un sujeto, a tener un borde, a estar organizado de acuerdo a ese borde, de acuerdo a un cierto centro de operaciones que podemos llamarle al yo, un circuito neuronal que organiza y condensa ciertas operaciones para que un ser humano esté organizado en una cierta dimensión. Y lo recalco para no se entienda que querríamos ir en contra de la constitución de un yo, ¿no? Es muy importante que esto suceda y que entonces el lenguaje esté incorporado en cualquier ser que nace, en un niño, en nuestra civilización. Pero al mismo tiempo, entonces, el lenguaje astrológico puede entrar a complementar y simultáneamente, como en una doble información, poder ir captando que al mismo tiempo que somos entidades organizadas con un centro, al mismo tiempo somos vínculo, somos relación. Y para ir a algo más fácil, me parece que un niño puede ir captando que estamos todos hechos de vibración, de energía, de información mucho más compleja, y que la información con la que estamos construidos es una información coherente con el sistema solar, en el sentido de sentir que la Tierra es parte del sistema solar y los humanos somos parte de la Tierra, con lo cual somos parte de un gran sistema. Y me parece que poder, como te decía antes, registrar eso sin que sea una idea, sin que sea algo filosófico o religioso, sino que se pueda comprobar, porque entonces los planetas se mueven de determinada manera y pasan ciertas cosas. ¿Cómo puede ser? Es un poco una locura. A toda la estructura de la que hablábamos antes, del sujeto-objeto, eso lo compagina mucho. ¿Cómo puede ser que Saturno, que está a no sé cuántos miles y millones de kilómetros, esté relacionado conmigo, que soy una partecita ínfima de la Tierra que durará un milisegundo en términos existenciales? Si uno se mete a investigar astrología, y entonces eso empieza a poder, como decíamos antes, complementar la visión separativa. Entonces convive una visión separativa con una visión interconectada, y esa visión interconectada no es ni ideológica ni filosófica, sino que puede empezar a ser una vivencia, una experiencia. Y si es una vivencia y una experiencia, eso está en el cuerpo y eso está en la percepción. Que no es que pienso en eso, sino que empiezo a percibir, a registrar,
A mí, como sujeto recortado, me es muy pertinente esa pregunta porque hace a lo que soy, no como sujeto recortado, sino como proceso vincular. La palabra no es influir, la lógica es una lógica de correspondencia. No hay una lógica de influencia de una dimensión sobre la otra, sino que lo que es muy impactante es el registro de una correspondencia, de que los hechos te van demostrando que pasan cosas acá y estas cosas que pasan en la vida aparecen como patrones, en el sentido de situaciones regulares, situaciones que se repiten, ¿no? Que son tramas que se repiten, que entonces uno las puede ver como un determinado patrón, una repetición. Y eso se corresponde siempre de la misma manera con ubicaciones de los planetas en el cielo. Y eso es una correspondencia, es un juego de espejos, una estructura de movimientos simultáneos, sincrónicos. Implica una sincronicidad, implica que al mismo tiempo que pasa algo en un lugar, pasa algo en otro lugar. Entonces no es una influencia, no es primero pasa algo en un lugar y llega una información a otro lado, sino que hay una sincronía, hay algo que sucede a la vez. Y eso es lo que nos permitiría registrar al universo como una red de información interconectada. Entre el cielo y la tierra podríamos suponer que hay un tejido, que hay vasos comunicantes, que lo podemos imaginar como un organismo a todo el sistema solar, por lo menos para no exagerar y decir el universo, ¿no? El sistema solar como un organismo en sí, donde cada una de sus partes está conectada con la otra y nosotros como parte de ese sistema estamos interconectados entre nosotros con el resto de las especies vivas de la Tierra, con el resto de los planetas del sistema solar, y hacemos una sola cosa. Si lo pensamos como un todo orgánico, como una percepción más holística, justamente estamos rompiendo con la percepción separativa. Hay solamente en una dimensión información circulando. Y luego nosotros, desde una forma de operar que necesita organizar la percepción de cierta manera, porque entonces necesita hablar y necesita decir y traducir y sentir cierta organización como una entidad, vamos diciendo lo que podemos acerca de lo que la astrología nos comunica. Digo nos comunica volviendo a esta idea de lenguaje como sistema simbólico que comunica una experiencia de unidad, comunica una experiencia de interconexión, para lo cual no tenemos una explicación satisfactoria, sino que me parece a mí mucho más rico mantenerlo en el plano del misterio. Queremos saber, nos interesa comprender de qué va, de qué estamos participando, pero en última instancia, bueno, sigamos participando y confiemos en que hay orden de información que se va desplegando en el universo, del cual simplemente formamos parte. Cada vez que nos obsesionamos demasiado por querer comprender y saber cómo funciona, ya nos estamos recortando, ya estamos siendo el sujeto que pone como objeto a la astrología. Volvemos a caer en la lógica sujeto-objeto separativa. Quiero entender esto. ¿Quién quiere entender esto? El universo mismo se quiere entender a sí mismo. Si somos parte del universo, si estamos hechos de la misma vibración, de la misma energía, de la misma sustancia del sistema solar, es el sistema solar que se quiere comprender a sí mismo. Vamos procesando esa información. En ese punto, la astrología como lenguaje es un procesador de información mucho más sofisticado que el lenguaje verbal. Ahí estoy partiendo del registro del universo como una red de información. Si suponemos al universo como una red de información que está circulando, cada uno de nosotros, al mismo tiempo que somos información, procesamos información, somos procesadores de información y contamos con diferentes modos de procesar la información. El lenguaje verbal es un procesador de información. El lenguaje astrológico
procesa información de manera mucho más compleja, porque las palabras del lenguaje verbal remiten, como decíamos antes, a cosas puntuales. En cambio, el lenguaje astrológico es un lenguaje simbólico y el símbolo no remite a una cosa puntual. El símbolo es polisémico, tiene múltiples significados. El símbolo opera por resonancia, por metáfora. Es mucho más metafórico que la palabra, que también es metafórica. No me voy a meter en una charla de lingüística, pero si digo silla, digo silla. Por supuesto que podría metaforizarse hacia otros significados, pero el lenguaje simbólico es básicamente metafórico, y en el lenguaje astrológico sucede que cada elemento remite a muchas cosas a la vez y queda interconectado con todos los demás elementos. Por ejemplo, el zodíaco, la base del lenguaje astrológico, es una totalidad hecha de 12 porciones diferentes, los signos del zodíaco. Los signos del zodíaco no tienen significado en sí mismos, sino que tienen significado a partir de las relaciones con los otros 11 signos. Un signo del zodíaco adquiere su significado gracias a la relación con los otros 11 signos. En el lenguaje verbal el significado aparece por convención, una palabra que remite a un objeto. Por convención, porque nos pusimos de acuerdo. En el zodíaco, cada signo remite a muchísima información. Y si yo digo cáncer, por ejemplo, nombro una cualidad que hace nidos, que hace cuevas, que hace úteros, que hace madres, que hace familias, que hace círculos, que implica protección, que implica etcétera, etcétera, de significados. Pero además, esa parte del zodíaco que se llama cáncer adquiere su significado porque es diferente de Leo y es diferente de Géminis, pero a la vez existe gracias a que existen Géminis y Leo. De vuelta a metáfora musical. El do en sí mismo, si vos lo querés definir, ¿cómo haces? No podés, lo tenés que tocar el do, o no tiene una definición. ¿Qué es el do? Bueno, la nota que está es una proporción, matemático. En la astrología pasa lo mismo. ¿Qué es cáncer? Es una proporción dentro de una totalidad, es una matemática, es el cuarto espacio dentro de una lógica de 12. ¿A qué le llamamos carta natal? Estábamos hablando hace un ratito de la sincronicidad, de que hay movimientos en el cielo que se corresponden con situaciones de la Tierra. Con lo cual lo que se observa, lo que la astrología registra, es que cuando un ser humano nace, porta la información que estaba implicada en el sistema solar al momento de su nacimiento. Volvemos a esta idea de un universo de información, un universo de vibración o de energía, donde esa vibración es información. Si el sistema solar está vibrando de cierta manera, nace alguien en alguna parte remota del sistema solar, que llamamos Tierra, ese cuerpito que nace es una encarnación de la información, de la vibración que estaba en todo el sistema. Antiguamente a esto se lo explicaba con la lógica de microcosmos y macrocosmos. En un pequeño cuerpo, en una pequeña porción de la realidad, está condensada toda la información del sistema mayor del cual esa parte participa. Y esto implica esta correspondencia entre el arriba y el abajo. Y una premisa, una ley básica sobre la cual se apoya la lógica de la astrología es la ley de correspondencia, que dice: como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Si pasa algo en el cielo, si los planetas están ubicados de cierta manera, sincrónicamente en la Tierra está sucediendo algo. Entonces, cada uno de nosotros, desde esa percepción, es un conglomerado de información que se irá desplegando a lo largo de la vida. Si seguimos a fondo con esta lógica, ¿cómo podemos dar cuenta de la información
que constituye a ese ser que acaba de nacer, qué información está implicada, está encarnada en ese cuerpito. Si uno conoce el lenguaje astrológico, mira el cielo, ubica dónde está cada planeta y eso permite inferir, está el sol en Cáncer, entonces este ser es portador de la cualidad Cáncer que implicará ternura, de afecto, cariñosidad. Luna en Géminis te ha implicado que hay una capacidad de interacción, de sociabilizar, ¿sí? Están implicadas una cantidad de cualidades, de maneras de experimentar la realidad que están condensadas en ese cuerpito y que están formando parte del movimiento más global. Lo que se llama carta natal es el registro de la ubicación de los planetas en ese momento. Entonces, veo que el Sol está en Cáncer, que la Luna está en Géminis, y se adjudica que ese diseño de los planetas le corresponden a ese cuerpo. Pero en nuestro lenguaje, todo el problema que tenemos es que el lenguaje verbal no logra traducir a la perfección que está implicado en el lenguaje astrológico porque es más complejo. Entonces en nuestro lenguaje empezamos a decir, la persona tiene una carta natal, tiene Sol en Virgo. Empezamos a sentir que esa información implicada en el cielo, que está condensada en ese cuerpo, en realidad está donde quedaron registradas las posiciones de los planetas al momento del nacimiento. La carta natal o el mapa natal es ese registro, es ese dibujo de dónde están ubicados los planetas en el momento en que nace la persona. A medida que trabajamos, investigamos y vamos observando, fue pareciendo que se termina cayendo en una manera de la lógica sujeto-objeto de nombrar la carta natal, porque parece entonces algo externo. Parece que primero existe el sujeto, primero existe la persona, y después, resulta que después tiene una carta natal y entra a conversar con un astrólogo, le va a contar qué información hay allí. ¿Qué quiere decir contar esa información? Es decodificar. ¿Decodificar qué? Decodificar un código. Y acá podemos hacer una metáfora que tiene que ver con el código genético. Nosotros estamos hechos de manera tal que en nuestras células hay una información condensada que indica cómo se tienen que construir las proteínas de lo que hace al cuerpo. Dicen, tenés el pelo morocho y con rulos y tenés una cantidad de información que luego se manifiesta y que se va desplegando a lo largo de la vida. Digo desplegando a lo largo de la vida en el sentido de que es una información que está en el código, que ya tiene previstas ciertas características de qué altura voy a alcanzar, y cuando soy un bebé todavía eso está latente en el código, pero no se terminó de desplegar. Esta metáfora nos permite ver que la carta natal es más bien un código, es decir, es un conglomerado de información que hace a ese ser y que se va a ir desplegando. La sensación es que si le llamamos código, nos es más fácil sentir que es algo que está implicado desde adentro, digamos, y no que es un objeto externo. Este cambio de manera de nombrarlo partió de sensaciones. Cada vez que digo carta natal o mapa natal, me remite a un mapa. El mapa se mapea después de que existe el territorio. Primero existe el territorio, voy y veo el territorio y tomo nota. O en todo caso, si no, si querés otra acepción de mapa, puede ser un plano. Hago el plano de una casa, primero hago el plano, después construyo la casa. En este caso lo que estamos diciendo es, el sujeto, en todo caso, es un emergente del código natal. La estructura de cómo yo hablo, me muevo, preferencias, mis habilidades, mis dificultades, cualidades de cómo estoy hecha psicológicamente, están implicadas en el código y el código se va desplegando desde adentro. Y la sensación es que si uno sigue diciendo mapa o carta, esa información no entra, termina pareciendo que hay un mapa que es a posteriori de mí. Primero estoy yo y después tengo la carta natal. Y eso no es así. Cuando uno está mirando su propia carta natal, ¿quién está mirando la carta natal?
la carta natal encarnada. O sea, si yo miro mi carta natal, estoy mirando en un espejo de alguna manera. No estoy mirando algo, un objeto externo a mí que me dice para dónde tengo que ir, que termina estando en la noción de mapa. Por supuesto, esta es una noción muy antigua y era mucho más profunda en el momento en que emerge, porque ahí mapa o carta da cuenta de un punto en el cual, de intersección entre dos dimensiones. Pero eso es un código, lo podemos pensar también como en el código informático. Un programador informático, ¿qué hace? Un sitio web, por ejemplo, ¿no? Está hecho a partir de un código, a partir de información que se va ordenando de cierta manera y da como resultado esa pantalla, esa página web que vos ves. Y nosotros podríamos decir lo mismo, ¿qué soy yo? ¿Qué es este cuerpo? Es el resultado de un código, este cuerpo está aportando esa información. Nos empezó a dar la sensación de, tanto la metáfora que usamos de la partitura, como el programa informático, como el ADN, resultan mucho más congruentes, con mucho más sentido y que permiten sentir mucho más de lo que estamos hablando que la noción de carta o mapa. No hay ninguna pretensión de que se modifique el modo de nombrarlo, pero a muchos nos viene resultando más orgánico, no más natural hablar de código que de carta o mapa. Preferimos no hablar de carta. Es que como en la carta está esta noción de mapa, y el mapa habitualmente como objeto se usa para... Y la sensación es que eso sigue reforzando la lógica sujeto-objeto que hace que una persona esté interesada en la astrología con un objetivo de mejorarse a sí misma, un objetivo de encontrar ese tesoro o ir a un punto de llegada. No hay nada de malo de mejorarse a uno mismo, pero creo que es muy peligroso el dibujo que se nos arma en el cerebro de punto de llegada. Queremos convertirnos en algo o alguien que tiene de fondo un ideal. Queremos llegar a algún lado y un día ser de cierta manera. Se escucha mucho esto en el ámbito astrológico. La carta natal como herramienta para llegar a ser. Me duele un poco esa manera de comprenderlo, porque sigue estando en la lógica sujeto-objeto. Yo quiero ser un objeto mejor. Y entonces voy a usar una herramienta para ser un objeto mejor. A mí me parece muy necesario que lo podamos sentir al revés, que hay un código que se está desplegando y se está desplegando de una manera misteriosa que tiene un orden y tiene una lógica, y si conozco ese código puedo acompañar en todo caso mejor, puedo ponerle menos resistencia al despliegue de ese código. Creo que el sujeto está organizado, estamos organizados en tantos sujetos, condicionados por este modo de percibir, que percibe objetos y entonces percibe relaciones de apropiación, y también apoya lo que llamamos mente tecnológica, una organización de la mente, una organización de la disposición de los seres humanos a querer transformar la realidad, a querer manipular la realidad. Para que esto no caiga en una cosa crítica, lo pondría en términos de una inevitabilidad de la evolución. Digo, nosotros como seres somos un prodigio maravilloso. Si uno va observando la evolución de la Tierra, donde van apareciendo organismos en el agua y son organismos unicelulares y luego se van complejizando. Si uno se mete en todo el proceso de evolución del planeta Tierra, aparece el sistema nervioso en un determinado momento, el sistema nervioso va evolucionando. Si nos podemos pensar en nosotros mismos como una fase más dentro del proceso de evolución, vemos que entonces somos seres de base animal. El cuerpo animal está hecho para sobrevivir, está diseñado para mantenerse, con lo cual
tenemos esos pulsos hacia la supervivencia. Apenas encontramos una habilidad que nos ayude a sobrevivir, nos aferramos a eso. Hay un momento del despliegue de la evolución que tiene que ver con el desarrollo de la mano, ¿no? Aparecen en los monos, el pulgar oponible, complejización del cerebro, en la posibilidad de manipular objetos. Me imagino la fascinación del cerebro, me imaginé algo y con las manos lo pude hacer, lo pude construir y hacer realidad y materializar y que parezca algo que no existía y que me lo imaginé. Es un flash y ahí nos quedamos los próximos millones de años. ¡Wow! Todo lo que podemos hacer con nuestras manos, todos los objetos que podemos construir, todo el poder que tenemos en transformar la realidad. Y esto vamos siendo. De pronto, el mismo cerebro que tiene esta inteligencia tecnológica muy útil y muy necesaria para ir desarrollando la vida que somos. Yo estaría muerta hace mucho tiempo si no fuera por la inteligencia tecnológica, si no existiera la ciencia y los medicamentos y demás creaciones de esa mente. Pero además de la mente tecnológica, se puede despertar un tipo de percepción donde entonces la astrología puede venir a romper un poco eso. El tema es que ese mismo cerebro de pronto descubre la astrología, ese mismo cerebro descubre, mientras pasan determinadas cosas en el cielo, pasan determinadas cosas en la tierra. Esto lo puedo usar a mi favor, esto me puede servir. Quiere decir que entonces el mes que viene va a pasar tal cosa, y ¿para qué me conviene? Todo empieza a ser llevado hacia la supervivencia, hacia el instinto de un cuerpo que quiere sobrevivir y que después se le suma, no solamente quiere sobrevivir, sino que quiere sentir que controla y que domina la realidad, y eso tiene un tipo de gustito y de placer, y entonces, lamentablemente, una percepción amplia, profunda, de que hay una sincronicidad entre lo que nos pasa en este plano y lo que pasa en un plano más amplio, se termina reduciendo a una herramienta más que vamos a utilizar. Algo que está transmitiendo una información de lo que está mucho más allá de la lógica sujeto-objeto, termina siendo comido por la lógica sujeto-objeto. Es inevitable, pero sí creo que es importante que nos demos cuenta primero y que al darnos cuenta podamos trabajar y elaborar todos esos pulsos hacia la supervivencia, que yo te diría que es más bien miedo. Yo creo que cualquier persona que se acerca a la astrología en la vida inevitablemente es un ser con mucho miedo a la vida, mucho miedo a lo que va a pasar, mucho miedo a la intensidad de lo que se puede presentar, mucho miedo a que las cosas no me salgan como yo quiero. Esos miedos están en nosotros. Imagínate que la astrología es un caramelo para la ilusión de satisfacer esos anhelos de control. Cae en esas manos y ahora tengo mi carta natal y sé lo que me conviene hacer para que pasen determinadas cosas, y entonces me pongo a tratar de predecir situaciones, o gracias a la información que está en la carta natal me puedo mejorar a mí mismo y me puedo convertir en alguien más pleno porque puedo desarrollar mi potencial. Y eso tiene algo que está muy bien, porque entonces nos conocemos a nosotros mismos y nos vamos dando cuenta cómo funcionamos y cómo operamos. Pero bueno, necesitamos hacer mucho espacio a ver si termina cayendo algo tan amplio y tan abierto en una herramienta más para nuestro beneficio personal. Tarde o temprano la astrología tiene que revelar que el beneficio personal es una ilusión, porque la astrología, si uno la investiga muy a fondo, empieza a revelar que la realidad está hecha de una manera infinitamente más compleja y que mi carta natal, la manera en la cual el lenguaje nos obliga a decir mí, ¿no? Esto es el lenguaje está hecho con pronombres posesivos. Entonces digo mi carta natal y siento que entonces eso es algo mío y soy yo, y no puedo percibir que mi carta natal está tejida con todas las otras cartas natales de los seres con los que me voy cruzando en la vida.
ahí podemos volver a la noción de código. Si lo siento como un código, hay un código que es un código abierto, que es un código de encuentro, es un código que tiene incluidas las posibilidades de por dónde se va a enganchar con otros códigos, por dónde va a ir haciendo contactos y va a ir tejiendo con otros códigos y con otras vidas. Y entonces cualquier búsqueda de mejoramiento personal se diluye a, en todo caso, una intención de comprender mucho más mis interacciones, y tengo que decir mis, de comprender mucho más la vincularidad, comprender que si hay una correlación entre el arriba y el abajo, hay una correlación también entre lo que percibo como interno y lo que percibo como externo. O sea, hay una correlación entre lo que yo siento que soy como persona y los seres que me rodean. No son fortuitos, no son casuales, no son azarosas las relaciones. La astrología permite darnos cuenta de eso. Pero cuando nos damos cuenta de eso, es un shock y es un impacto muy grande para la identidad organizada como sujeto, como yo. Navegando el río lleno de libertad. En la canoa dos lirios perfuman mi andar. Llevo también memorias de espuma y sal. Cuento árboles y nubes y muelles que van. Sé que algún camino me ha de abrazar, y si vienes conmigo hemos de llegar. La vida tiene cosas sin explicar. Mariposas y te hacen rezar. Volverán el mascarón de proa a surcar un mundo de sentidos. Volverán mil mares encendidos.